¿Qué pasó, mis amigos? Bienvenidos a un video más aquí en mi canal. Sé que les estuve comentando que iba a subir videos así de audio. Ya muy pronto estaré subiendo videos sobre instalaciones de audio, mostrándoles algún vehículo. Nada más que en esta ocasión me habían estado preguntando que subiera audio de casa. Y pues vean, aquí tengo un amplificador Onkyo, viene con sus bocinas originales, pero aparte le integramos un subwoofer Onkyo. Este que ven aquí viene amplificado. Al momento de encender el estéreo, o sea, manda la señal, este no tiene como tal un interruptor más que el cable que va a la luz. Y al momento de que estamos escuchando música, ese se va a encender nada más que necesita mandarle la señal, o al menos que movamos poquito el cable. Y el estéreo viene con sus bocinas originales, pero vean cómo viene el cono de las bocinas. Es un cono como un acabado fibra de carbono, y al igual que esta, pero así es como vienen los tweeters también. Miren, son de 1 pulgada y las bocinas creo son de 5. Y el estéreo pues prácticamente es un mini estéreo, miren, mini componente. Nada más tiene 2 salidas de audio, pero lo interesante de este es que viene con un RCA Preut para subwoofer y así poder integrar un subwoofer amplificado. Por ejemplo, ahorita nos ha prendido, necesitamos mover algún cable para que meta como ruido. Y bien, ese es el modelo del estéreo. CR325 viene con su control. Y en la parte de atrás es como vienen las bocinas. Vean, está súper cuidado. Aquí por ejemplo todo el componente lo que más vale es el subwoofer, ya que eso más o menos tiene un costo aproximado de 4,500 pesos mexicanos, ya sea que lo compren seminuevo usado o nuevo si es que encuentran. Yo tengo entendido que la empresa Onkyo ya no estuvo sacando aparatos nuevos y ya es muy difícil encontrar así aparatos Onkyo en buenas condiciones. Yo desconozco el tiempo que tenga este estéreo ya que lo compraron nuevo, pero sí que está muy cuidadito. Tiene para el disco, nada más que ese sí no lo agarra. A este lo único que le hizo falta es un USB, un puerto USB y el Bluetooth, pero igual tenemos el módulo Bluetooth para hacerlo inalámbrico y ya nada más así escuchar la música, ya sea de la computadora, del celular o meter un cable. Les voy a hacer una prueba de audio para que vean cómo se escucha. Bien, ya puse un tono y al momento de subirle y se ha encendido el subwoofer. Como les comento, no tiene ningún interruptor ni nada, solamente tiene así que la perilla del volumen y ahorita más o menos está a 3/4 partes y así es como empieza a funcionar. Al momento de subirle al modular tenemos 2 volúmenes, el del estéreo y el del módulo de Bluetooth. Prácticamente lo que intenta hacer esta marca en ese estéreo es que no escuchemos tanto agudo y tanto medio, sino el sonido que tenemos que escuchar es como de alguna bocina de esos que le llaman monitores, como las que subí JBL, para que escuchemos ahora sí que el sonido sucio. No tenemos que escuchar los agudos ya definidos ni el medio, y es prácticamente el uso que se le puede dar a este pequeño modular. Tenemos un tipo estudio, entonces lo que se utiliza ese modular para cuando estemos en una grabación en el estudio, es como podemos usar este modular, que prácticamente aquí ya tiene todo el volumen, pero hay que subirle de allá de la computadora. Vean, aquí tiene como una antena para lo que es el control remoto y el subwoofer, y se los volteo, es de 10 pulgadas, por aquí se alcanza a ver. Y así es como viene. Cuando publicitas en Amplificado, Google, solamente eso es lo que lo los alimenta. anuncios de El cable de búsqueda son solo el corriente comienzo. y Tus el cable anuncios RCA, esa aparecen es en la toda la ganancia red de del Google cuando volumen. los usuarios miran videos, cuando compran y cuando exploran la web. Les estaré subiendo más videos así, amigos. Simplemente Por ejemplo, vean, esa es una barra Samsung. Visita tu marca al También tiene máximo muy buen mientras sonido, incrementas tiene tu subwoofer reconocimiento. Genera inalámbrico nuevos potenciales clientes, promueve la y es sistemas de 2.1. suscripción o impulsa Y déjenme ventas decirles en que línea. a lo Google mejor Ads esta puede barra se ayudarte a escucha mucho cumplir los mejor que el objetivos de estéreo este marketing de solo. tu equipo. Desconozco Visita por qué, si la potencia ads.google.com prácticamente para es la misma. comenzar. Son 150 watts RMS y en este
Son 170 watts RMS.